Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hacer un video exclusivamente dedicado a las rosas. ¿Qué tipo de clima necesitan? ¿Solo sombra? ¿Cuáles son los cuidados? ¿Cuál es la variedad que quizás más me conviene si yo vivo en casa o si yo vivo en departamento? Plagas y mucho más. Pero antes de seguir, yo soy Flores y Botánica, mi nombre es Dinka desde Chile y espero que te puedas quedar conmigo hasta el final del video porque veremos contenido muy interesante. Y si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a hacerlo, es solo un clic. Estoy aquí con Franco de Vivero Boti, quien nos va a comentar su experiencia, la historia del vivero y además va a resolver muchas de las preguntas que seguramente ustedes se hacen. Franco, cuéntanos un poco de ti, ¿cuál es tu experiencia? Bueno, yo soy ingeniero agrónomo, estudié agronomía en la Universidad de Chile y prácticamente desde que salí de la universidad me metí en el mundo del viverismo y me hice cargo de este vivero que era una historia familiar. Lo empezó mi abuelo el año 62, se llamaba Los Rosales de los Dominicos originalmente. A partir del año 2000 le cambiamos de nombre porque ya producíamos una gran cantidad de especies y el nombre de Los Rosales de los Dominicos nos encasillaba como productores solo de rosas. Y pasó a ser Vivero Boti, que era el apellido de mi abuelo materno, como para darle continuidad a lo que él había comenzado hace hartos años, ya van casi más de 60 años. Y desde entonces, desde el año 93, estoy yo solo con el vivero, ya son 31, 32 años dedicado a esto full. Este vivero siempre ha introducido variedades nuevas de rosa, esa es su especialidad, introducir variedades nuevas. Partimos primero con una relación comercial muy buena con Dixon Nurseries de Irlanda del Norte, que es el vivero hibridador de rosas más antiguo del mundo, desde el año 1835. Ellos van en la sexta generación, nosotros vamos en la tercera. Ya. Así que nos falta un poco de historia. Después de eso entramos en contacto con otros viveros grandes, Cordes, en su oportunidad Speck, Jackson & Perkins de Estados Unidos, algo con Melland hicimos en una oportunidad. Y hoy día básicamente lo último que trajimos fue todo de la colección nueva de David Austin Roses, que es un vivero que tiene otro perfil completamente distinto y que se dedica a otra especialidad dentro del mundo de las rosas. Y a eso es lo que nos dedicamos, traer variedades nuevas con licencia, pagamos royalty a los hibridadores que son los que las crean y las probamos, somos estación de prueba además, o sea, nosotros nos llegan, créanos, muchas más variedades de las que finalmente salen al mercado. Hay unas cosas maravillosas, pero que por razones técnicas o comerciales nunca salen al mercado. Pero yo creo que nosotros introducimos al mercado menos del 20% de lo que llega. Yo siempre he dicho que es muy importante saber cuál es el origen de la planta. Entonces, la rosa hoy en día está expandida prácticamente por todo el mundo, pero ¿de dónde viene originalmente la rosa? Claro, la rosa que tú compras hoy día en un vivero es una rosa híbrida, que se origina de la hibridación de rosas nativas que habían en Europa con rosas que venían de China, ya del comercio del té. Ahí empezaron a llegar las primeras variedades de China. Se supone que el origen es en China. Las variedades más antiguas serían, las especies, no variedades, más antiguas serían China y en algún punto llegaron a Europa probablemente mucho antes de lo que nos podemos imaginar, porque cuando a través de la ruta del té llegaron estas variedades, estas especies chinas, las hibridaron, es decir, tomaron polen y fertilizaron flores de las que tenían en Europa. Y ahí salió una gama nueva completa de colores, de variedades, de tipo, y hasta ese entonces lo que había en Europa eran rosas floribundas, es decir, ramilletes de flores, flores sencillitas, sin mucha variación. Yeah. Cuando llegaron las rosas de la ruta del té, llegaron los comerciantes con estas cosas que veían en China que eran distintas, las introdujeron en el proceso de hibridación europeo y salieron rosas de vara larga con botones grandes y con flores individuales. Y a esas rosas les llamaban la rosa híbrida del té. Sí. Y de ahí viene el nombre de lo que la gente dice, hoy tienes rosa híbrida de té. Híbrida de té es hoy día, por definición, una rosa que da una vara larga y generalmente un solo botón y una flor y un botón más bien grande. Pero ese es el origen, ¿ya? La floribunda, que era lo que había habitualmente en Europa, estaba restringido a cierta gama de colores y también con la hibridación con la híbrida de té salieron también otra gama de colores en floribunda. Pero el origen es ese, europeo y asiático. Pero a través del proceso de hibridación han logrado encontrar variedades que se adaptan bien a las distintas condiciones climáticas.
a través de los establecimientos con convenios, con viveros, como en el caso de nosotros, que probamos variedades y se van eligiendo aquellas que se adaptan bien a las condiciones que tú tienes, y hoy día especialmente que con las redes sociales se masifica más la información, lo que se busca es una variedad que se adapte a todos los climas, que crezca bien en todas las condiciones. Y por eso es que hoy día es más posible encontrar, como acá, que tenemos en este momento 80, 90 variedades distintas y que todas crecen bien en estas condiciones. Pero las condiciones en el fondo que crecen en este vivero, las rosas, podríamos decir que son especial para climas más mediterráneos. La rosa, por definición, en una enciclopedia o en un catálogo, hoy día en Google, tú la buscas y te va a decir que tiene una temperatura umbral de entre 25 y 28 grados. La temperatura umbral en una planta significa hasta qué temperatura la planta puede regular su condición hídrica en forma espontánea y natural. Claro. Ahí falta la variable humedad relativa. ¿Con qué humedad relativa? Esos 28 grados. Pero acá en Santiago en verano tienes 36, tienes 38 grados y eso sin duda las va a resentir. En el menor de los casos va a resentir la curva de floración, que la vemos que es fuerte en primavera y es fuerte en otoño, pero en verano no es tan así, aunque uno mismo en su catálogo diga mis variedades florecen desde la primavera hasta el otoño, eso siempre va a tener una curva de caída en el verano por el calor. En el sur no. En Temuco, donde está nuestro vivero, en Puerto Varas, en esa zona, es su mejor periodo, diciembre, enero y febrero. Claro. No es tan intensa en la primavera, parte un poco más tarde la flor y florecen muy fuerte en primavera-verano. Pero es un tema climático, pero se adaptan y se desarrollan bien en ambas condiciones, en Puerto Montt y en Santiago. Tenemos clientes que tienen plantas en Arica, en Iquique, en Antofagasta, y haciendo el manejo correspondiente para las condiciones que tiene, se crecen bien. ¿Cuáles serían las condiciones básicas o el requisito fundamental que necesita la rosa? Sí, bueno, ahí es importante decir que las rosas no tienen idea de lo que es el calentamiento global. Claro. Nunca han escuchado hablar del bajo requerimiento hídrico. Sí. Entonces yo digo, si tu objetivo es que tu jardín gaste menos agua, pon menos rosas. Yeah. Pero pretender tener el manchón de 100 plantas que tú querías, pero regarlas la mitad, no, mejor pon la mitad de las plantas y riégalas. La rosa es una planta que requiere agua, porque crece mucho. La producción de follaje va necesariamente a la par con la absorción de agua y de nutrientes. Si tú ves una suculenta que resisten, el crecimiento es muy lento. Y eso es un poco lo que va a tener que ver con el bajo requerimiento de agua. La rosa, tú cortas la flor, la podaste en la planta y a los 15, 20 días está llena de brotes, llena de flores de nuevo. Eso no es gratis, eso es con agua y con nutrientes. Primera cosa. Segundo, es que no sea agua estancada. El agua estancada que no drena las asfixia. Eso es lo esencial. Un suelo neutro, en términos de que ni pedregoso ni arcilloso, sea un suelo como el típico que tenemos en cualquier jardín. Si te vas al norte, en el norte hay que ocupar compost comprado en las tiendas, las grandes tiendas, porque la arena salina de la zona de allá no le va a hacer bien. Claro. Pero básicamente es eso, no pretender regarlas poco. ¿Y necesitan las rosas algún pH especial o no? Todas las plantas ornamentales crecen de la mejor forma con un pH entre 6 y 7. Y cuando digo todas, es como en todas las cosas, hay excepciones que son plantas que van a preferir a pH más alcalinos. Pero entre 6 y 7 andan perfecto. Acá en la zona central podemos tener pH un poco más alto que eso, pero lo toleran bien, sobre todo a las variedades que son injertadas, porque el portainjerto le confiere una mayor resistencia a variaciones de pH. Y ahora, es sabido que la rosa en general son plantas que hay que ponerlas al sol, o sea que necesitan mucho sol, ¿o eso no es así? Sigue siendo así, pero volvemos de nuevo al tema de los 38 grados. Claro. Se habla 5 o 6 horas mínimo de sol directo, y mi recomendación hoy día es, por lejos, preferir el sol de la mañana. Claro. O sea, lo ideal sería que la planta amanezca con sol, ¿no es cierto? Amaneció 8 de la mañana, le llegó el sol hasta las 2 de la tarde. Ese es el ideal. El sol de la tarde lo van a tolerar, pero no lo necesitan. Lo van a tolerar en la medida que no sea extremo. Claro, sí, porque es demasiado caluroso. Quizás podría estar más en climas que no sean tan calurosos como el de Santiago. Exacto. De Santiago, toda la costa central anda súper bien, pero Santiago es un caso especial en los últimos años, sobre todo en verano con las temperaturas máximas. Y ahora, yo tengo entendido, y si no, corrígeme por favor, que si nosotros quisiéramos como agrupar a las rosas en las categorías, están las híbridas del té, las floribundas y las trepadoras. ¿Hay otra categoría más? Sí, hay otra categoría que son las rosas patio. Bueno, que son las que están acá atrás. Esto que está aquí atrás son rosas patio, tanto la que está en pie alto como la que está abajo.
Las Patio son híbridos entre algo que existía antiguamente, que eran las rosas miniaturas, que hoy día casi ya no hay. En el mercado comercialmente no se ven, en los viveros nadie está trabajando con nuevas variedades de miniatura, y las floribundas. Y las crearon dos hibridadores que eran Robert Harkness y Patrickson, con la finalidad de buscar una variedad de rosas que se adaptara a crecer en maceta. Antiguamente siempre escuchábamos que las rosas no crecían en macetero, porque necesitaba mucho volumen de raíces y en un macetero era imposible. Entonces ellos dijeron, tenemos que obtener una planta compacta, Claro. que no crezca más de 60 centímetros, que sea redondita, para que sus raíces tampoco sean más grandes que eso. Y haciendo híbridos, como te decía, entre floribundas y miniaturas, obtuvieron toda esta gama de variedades que son las rosas patio, que hoy día hay cientos de variedades de rosas patio, y se caracterizan por eso, compactas de crecimiento, hacen una bola, muy parecido a lo que entendemos como una azalea, ¿no es cierto?, con flor desde abajo hacia arriba, Ya. completa de flores, y que todos sus órganos son de tamaño reducido, no solo sus flores, sino que sus brotes, sus tallos y sus hojitas son chicas. Y además, a través de esa hibridación obtuvieron una resistencia a enfermedades que es notable, lo que las hace muy bien muy útiles para departamentos, macizos, macetas, jardineras, porque es un crecimiento bien controlado. Quisiéramos recomendarle a una persona que tiene su departamento y quiere tener su rinconcito verde. Entonces tendría que buscar o comprar la categoría rosa de patio. Claro, porque en las rosas patio, vas a tener toda la gama de colores, y el término patio, que es un término anglo, aunque nosotros lo ocupamos como el jardín, Claro. pero en inglés para ellos el patio es lo que es para nosotros la terraza o el jardín duro, que no tiene pasto, que tiene gravilla o tiene un deck de madera o cerámica, y donde toman el té y tienen 4 o 5 macetas con rosas. Por eso son rosas patio. Dentro de estas categorías, ¿existe alguna que sea más, que son las que más me gustan a mí, más aromáticas, o son todas igual de aromáticas? En todas las categorías puedes encontrar variedades Ya. aromáticas. En la página de nosotros tú puedes encontrar una sección que es de rosas perfumadas, donde hemos seleccionado de los distintos tipos aquellas que son más perfumadas. Aparte de las 4 tipos que hablamos, híbridas de té, floribundas, trepadoras y patio, hay una categoría que nosotros la tenemos aparte, que son las rosas David Austin Rose, las rosas David Austin, ¿ya? Porque las podrías clasificarlas como híbrida de té, esta es híbrida de té, esta es floribunda, esta es más trepadora, pero ellos tienen su propia clasificación que les dicen arbustivas, porque son plantas realmente altas, 1,20 m, 1,30 m, y sí él se ha especializado en perfumes. La gran mayoría de sus variedades son muy perfumadas, de esa flor antigua llena de pétalos, que era como la rosa de la abuelita antigua, sí, perfumada. Eso es lo que él trató de rescatar. Llevan muchos años probando para incorporar esa característica de flor grande, doble, y el perfume en variedades resistentes. Porque genéticamente el perfume se contrapone con la sanidad en las plantas. Son genes que van cruzados. Entonces es muy difícil obtener una planta perfumada y resistente a enfermedades. Y ellos lo han logrado bastante bien. Tienen variedades bien exitosas en ese sentido. Ya. Pero mira, está bueno eso. O sea, yo podría tener, siempre yo trato de hacer la pregunta a lo que es departamento, claro, o balcón, porque no sé si afortunada o desafortunadamente mucho, o sea, va para allá. Hoy en día es muy caro, o hay gente que no puede tener el acceso a una casa. Los patios cada vez son más pequeños, pero la gente igual, uno quiere tener ese espacio verde. Entonces, pensando en esa recomendación, bueno, si alguien tiene un patio, un jardín, va a poder tener mucha más libertad de elección, pero en lo que es un balcón, entonces podríamos recomendar las de patio sí o sí, podríamos recomendar las David Austin. Las David Austin. Austin. David Austin Roses. Eso. David Austin Rose. Y ¿sería una buena o una mala idea una trepadora? A ver, hoy día ha cambiado un poco el mito de que las rosas no crecen en macetas. Sobre todo por el uso de portainjertos y por la disponibilidad de macetas de mayores tamaños. Antes no es el macetero chiquitito, hoy día hay maceteros de todos los formatos y de todos los tamaños. Si tú ajustas el tamaño del macetero al tamaño de la planta que vas a poner, cualquier variedad la puedes tener en una maceta. Tú puedes tener una maceta, una trepadora como la que está allá atrás, y va a crecer perfectamente bien en un macetero del tamaño correspondiente. Las de David Austin también, en un macetero de buen tamaño, crecen súper bien.
Si tienes en un departamento, por ejemplo, una pared y le vas a poner una maceta y vas a guiar la trepadora por la pared, es perfectamente posible. Así me la imaginé yo, justo ahí. Se puede, se puede. Con la salvedad de que en los departamentos, por las corrientes de aire que son ascendentes, es más frecuente que lleguen pulgones. Y mosquitas blancas, hay un poco más de eso. Pero yo siempre recomiendo que la primera línea de acción de eso es el raid casa y jardín, una rociada a la distancia, antes que entrar con cosas más dañinas. Y antes de pasar a las plagas, así como por ejemplo en las plantas tropicales, es siempre recomendable una maceta que no sea de cerámica, porque es muy fría, siempre es mejor una de plástico. Para las rosas también hay que ocupar un cierto tipo de material en la maceta o resisten cualquiera. Resisten cualquiera en función de cuánto la vas a regar. Mi problema con la rosa es inverso a lo que me acabas de contar tú. Yo prefiero una maceta que no se caliente. Eso es lo mejor para las rosas. El plástico es el que más se calienta. Claro. O sea, sería mejor una maceta quizás de cerámica. Madera o arcilla, claro. Claro, o cerámica, una que le permita, que sea más porosa en el fondo. Exacto. El fibrocemento también. Claro. ¿El Principito cuidó bien a su rosa? Hoy me leí El Principito hace tantos años que no sabría decirte. Tendría que echarle una mirada al PDF, al resumido. Es un desafío que vamos a hacer. Ya, y que es un tema súper común y muy frecuente y que yo también lo he visto, las rosas en general son como un imán de los pulgones y eso pasa por alguna razón y cómo podemos prevenirlos o qué hacer, porque de verdad que yo he visto rosales y están llenos, pero sin embargo también son bastante resistentes, digamos, a la plaga. Claro, hablábamos que las rosas crecen mucho, tiran nuevos brotes y son muy vigorosas. Y ese es el mejor ambiente para el desarrollo de pulgones porque los pulgones buscan brotes tiernos. Ahí es donde se desarrollan. Para que genere un daño tiene que ser un ataque muy fuerte. Puede generar pequeños daños en deformación en los brotes o alguna flor que sale deforme que tú no tienes idea por qué. Fue porque hace 3 semanas atrás estaba el botón formándose y estaba lleno de pulgones. Ahí podrían haber pequeños daños, pero no produce daños mayores en un jardín, en el pulgón, en las rosas por lo menos. Hay buenos controles naturales, la famosa chinita, ¿no es cierto? Sí. Hay que favorecerla de todas las formas y ahí es donde tú tienes que aplicar un tema de tolerancia. La chinita va a llegar siempre después que el pulgón. Claro. Tú primero está el restaurante, después vas, claro. ¿No es cierto? La chinita va a llegar cuando haya comida. Entonces, si tú toleras y aguantas los pulgones un poco, va a llegar la chinita y van a llegar. Hay otros controles naturales, micro y menópteros, que son incluso más eficientes que la chinita, menos mediáticos nomás, menos conocidos. Por eso, mi recomendación es controlar el foco. Es decir, si tú tienes un jardín con rosas o con plantas y te empieza en una esquina del jardín los pulgones, no desinfectes todo el jardín, porque no es necesario. Rociar con un insecticida lo más inofensivo posible el sector donde hay pulgones para bajar la carga de pulgones a la espera de que lleguen las chinitas que están en el entorno. Claro. Tampoco sirve si tú dijeras, no, es que yo quiero que esté limpio, así que voy a desinfectar el jardín completo. Bueno, pero al otro lado de la pandereta vive tu vecino que no desinfectó. Claro. Entonces también podrían venir los pulgones de allá hacia acá. Por eso es que no tiene sentido desinfectar todo pensando en que con eso estás a salvo, a no ser que desinfectaran la manzana completa o la comuna completa. ¿Cómo lo hacemos? El control local al foco es lo más efectivo en términos ambientales, en términos de protección a los enemigos naturales, a las abejas, y que va a volver, claro, si echas un insecticida sistémico, podría, efectivamente dura más tiempo en el follaje y los pulgones que lleguen de vuelta van a chupar y van a morir. Pero los raid casa y jardín, los distintos productos que hay en base a piretroide, son hoy día lo que yo recomiendo personalmente. No, y además que siempre los que tenemos plantas tenemos que igual concientizarnos que siempre van a haber plagas, siempre sí. Va a llegar un minuto en el que hay que... O sea, no se puede no tener. Y el pulgón es bien característico del inicio de primavera. Cuando están esos brotecitos tiernos bien acuosos, en la medida que ya estamos en noviembre y diciembre y los brotes ya son más coriáceos, un poquito más rígidos, más duros, hay menos ataque de pulgones. Después en pleno verano, con las temperaturas sobre 30, 33 grados, en zonas con mucho sol de la tarde, también influenciado por caminos, o sea, por polvo que se pega en el follaje, puedes tener focos de arañitas. También es típico en el verano. Esa sí hay que controlarla con una acaricida previo a un lavado con manguera. Claro. Y una acaricida.
pero yo no considero que especialmente las rosas sean así como que se llenen de plagas. Nosotros hemos hecho en este vivero una aplicación para pungones en toda la temporada. Bueno, es que también hay una teoría que la planta cuando presenta alguna deficiencia es más posible que sea atacada por Sí, exacto. por alguna plaga. Entonces, quizás ustedes no quizás, lo más probable es que ustedes las tengan con las condiciones más idóneas, entonces tengan un menor ataque de plaga. Una planta que tiene más deficiencia en alguna cosa es más fácil que pueda ser atacada. Claro, a nivel agrícola eso es súper importante, que es qué condiciones le das tú. En las medidas culturales son las primeras. Si yo te digo, si estábamos hablando que la rosa necesita sol y tú tienes una planta de rosa a plena sombra, va a crecer más débil y eso la va a hacer más sensible principalmente a ataques de hongo. Claro. Y de fumagina y de distintas cosas, pero por medidas culturales, cómo la riegas, cuánto la fertilizas, esas cosas también van a influir en la presión de plaga. Y lo otro, que en la medida que uno dispone de más variedades, como vivero, puede elegir aquellas que son más resistentes. Nosotros hoy día, variedades que eran muy sensibles a oidio, las hemos eliminado. Nosotros ya no hacemos la rosa iceberg hace muchos años, porque es una de las rosas más sensibles a oidio. Es típico en el pedicelo, el tallito que sostiene la flor, ¿no es cierto?, queda completamente blanco con oidio. Y por eso nosotros la dejamos de producir y tenemos variedades floribundas blancas que son resistentes o tolerantes a oidio. La verdad es que el término más correcto es tolerante, porque van a tolerar una cierta presión de infección. Es decir, si yo tengo puras variedades tolerantes, probablemente no van a desarrollar oidio. Pero si pongo al medio una variedad muy sensible, se me puede contaminar todo el curuco. ¿Debiera yo comprar rosas que son un poquito más resistentes a las plagas? Sí, a los pulgones no vas a poder generar resistencia. No, pero por ejemplo claro. al oidio. Al oidio sí, al oidio claramente. Hoy día casi todas las variedades que nosotros tenemos son muy resistentes a oidio. Les da muy poquito, en condiciones muy incómodas. Cuando se moja mucho el follaje, en días de mucho calor, podría ser un poco. Pero la tendencia, sobre todo en Europa, que está cada vez más restringido el uso de agroquímicos en el jardín. La tendencia es a que sean los ensayos que hace, por ejemplo, Cordes, en sus ensayos de variedades, son ensayos cero aplicación, cero plaguicida. Y seleccionan de esa forma la planta que se llenó de hongo y se desfolió completa, listo, para fuera del programa. Y van seleccionando las que sobreviven. Y ahí claramente ya tienen una mejor genética para resistir enfermedades. No, está súper buena esa información. En cuanto a lo que es la poda, ¿existe o cuántas podas se debieran hacer en las rosas? ¿Una, dos? Como norma general, la poda de invierno es la más fundamental. No aplica igual a todas las variedades. Las trepadoras nosotros casi no las podamos. Ya. Casi no las podamos. Porque la trepadora, a diferencia de las demás variedades, florecen en madera del año anterior. Es decir, un año tiran esta guía larga con la cual uno va a hacer un arco, y al año siguiente florece sobre ese arco. Ya. Entonces, si yo podo el arco todos los años, Claro. se va a ir todos los años formando el arco nomás y nunca vamos a tener flores. Esa es la diferencia. Las demás variedades florecen... Chica, compórtate. ¿No? Las demás variedades florecen sobre madera nueva. Brota el tallo y sobre ese tallo nuevo terminan en una flor, ¿no es cierto? Entonces ahí la poda es más intensa, porque lo que tú necesitas es favorecer la aparición de más brotes. Mientras más brotes van a ser más flores. Eso aplica súper bien a la híbrida de té y a la floribunda. En el caso de las patios también es más variable. Las patios, hay unas variedades de patios que son cubresuelos, que crecen 1,5 metros de ancho, y tú las podrías podar con un cortaceto. Para redondearla en el macizo que tú la tienes. O podrías no podarla durante 2 años y después entrar a achicarla un poco. Ahí hay que ir jugando con el espacio que tú tienes y con lo que tú buscas. Y después tienes una poda de verano, que es de limpieza. ¿No es cierto? Hablamos de que la floración va a disminuir en el verano, la planta se va a resentir un poco. Entonces ahí uno entra a podar un poco, a limpiar, fertilizar, y ya después del 15 de febrero, que las temperaturas bajan, las máximas van a llegar a los 28, 30 normalmente, y vamos a tener un rocío en la mañana, unas mañanas más frescas, van a empezar a brotar nuevamente. Entonces, como podamos y limpiamos, van a venir hartos brotes y eso va a significar harta flor. ¿Es necesario, por ejemplo, cuando sale una rosa y ya la rosa empieza a chamuscarse o a ponerse fea, cortarla ahí, o la dejo que sola ella siga su proceso?
Bueno, esa es una de las características diferenciales en un proceso de selección de variedades, que es la habilidad para reflorecer sin poda. Porque no solamente se están prohibiendo los agroquímicos, sino que ya no hay mano de obra. Es cada vez más escasa. Entonces la gracia es, ¿qué variedad, qué capacidad tiene? No sé si se puede mostrar acá. Sí. Esta rosa se limpia sola. Aquí estas flores pasaron y ya están cayendo y sin embargo ya viene con botones nuevos. Acá tenemos un ganchito que está terminando la flor, acá tiene botones a punto de abrir y aquí tiene un brote nuevo. Entonces esta flor pasada se va a perder en el follaje de lo nuevo y no es necesario estar recortándola. Eso es lo que uno busca en una variedad nueva. La capacidad de reflorecer rápidamente sin tener que entrar a cortar. Eso es muy determinante y la tendencia es que las variedades nuevas son cada vez más así. Ah, mira, está bueno eso, porque sí, porque hay veces la rosa florece tanto, ¿cierto? Que estar haciendo ese trabajo manual, de tener que estar cortándola, Claro. Demanda tiempo y a veces no todos tenemos el tiempo y... Exactamente. En las híbridas de té más estrictas, más antiguas, sí vas a favorecer mejor la brotación si rebajas después de la flor, de todas maneras. Claro. Mira, está bueno saberlo. Y en relación a todo lo que es fertilizar o abonar la rosa, ¿cuándo es conveniente o con qué? ¿Cómo podemos ayudarla? Claro, hablábamos que la rosa crece mucho, desarrolla mucho brote y que eso necesitaba ciertamente agua, ¿no es cierto? Claro. Y nutrientes. Es un gran consumidor de nutrientes la rosa y su floración va a estar condicionada por la disponibilidad de ellos. Por eso la recomendación es fertilizar o abonar, depende de lo que uno decida ocupar, desde inicio de brotación, que en la zona central acá estamos hablando de agosto, hasta abril-mayo. La primera fertilizaciones que tú vas a hacer, que son de primavera, van a ser para estimular el desarrollo de flores de esta temporada. Y después cuando tú ya estás fertilizando a finales del verano, lo que estás haciendo es la planta invierte su ciclo. En vez de absorber nutrientes, agua, hacer fotosíntesis y generar fotosintatos, que es el producto de la fotosíntesis, y llevarlo a las puntas de los brotes para generar nuevas flores, lo que hace es llevarlo a las raíces para acumular reservas para el rebrote de primavera. Claro. Y por eso que la fertilización de otoño es muy importante, porque esas reservas son las que van a permitir que la planta reviente a las salidas de invierno con fuerza y comience a absorber lo que le vas a echar en primavera. Entonces son dos fechas clave. Y en el verano siempre. Entonces nosotros recomendamos fertilizar desde inicio de primavera, desde salidas de invierno más bien, hasta el otoño. Fertilizante, nosotros tenemos uno que elaboramos nosotros y que es el que usamos nosotros, pero claramente no es el único. Hay en el mercado varios fertilizantes especialmente formulados para rosas, que es lo que yo te tengo que recomendar porque las plantas tienen distintos requerimientos. Claro. Hay otros que son más genéricos, pero para plantas de flor que vienen con una buena fuente de potasio, que es muy importante en la inducción floral. El nitrógeno, que es importante al principio de la primavera, y así. Si quieres ocupar algo que no sea químico y hablan del guano, el guano es un excelente abono, pero requiere de una transformación química que se demora varios meses. Entonces, en caso de ocupar ese tipo de enmiendas, tienen que ser aplicadas a principios del otoño, en abril-mayo, sobre el suelo, jamás en el hoyo de plantación, sobre el suelo, para que con las lluvias del invierno se vaya descomponiendo y esos nutrientes vayan pasando al suelo y puedan ser absorbidos finalmente por las raíces cuando empiezan a brotar en primavera. Sí, pues yo de hecho las hortensias mías les eché guano en mayo, creo. Claro, ahora ya lo tienen disponible. Claro. Y la otra pregunta que no la tenía anotada ahí, pero sí considero importante, que a veces pasa con muchos de los trasplantes. Si yo me compro una rosa hoy día, cualquiera, ¿cuándo la puedo colocar en mi jardín si yo la voy a colocar en el patio? ¿La puedo colocar en cualquier momento o hay un momento especial para yo poder hacer ese trasplante y que la rosa no sufra? Nuestras plantas son criadas en macetero, llevan 2 años en la misma maceta y por lo tanto tienen un cubo de raíces muy bien formado y no cuesta nada, te lo puedo mostrar con una planta al tiro, desfondarla y plantarla. ¿Lo podemos ver? Sí, veámoslo. Porque a veces en los trasplantes pasa que... Es importante que el macetero esté regado, que la planta esté regada, que hayas hecho el hoyo de plantación previamente, ¿no? Y con un golpecito así y sacas el cubo. Ah, claro. Y esto lo puedes trasplantar sin problema. Está el cubo bien formado, con sus raíces firmes y no está mojado, no va a sufrir. La plantas, lo pones en el hoyo de plantación y lo riegas inmediatamente.
Y Ya. con eso es suficiente. O sea que yo podría comprarla y trasplantarla hoy día mismo Sí. o en diciembre si la vengo a comprar en... Nosotros hablamos que nuestros maceteros es un macetero de comercialización, es un macetero chico para que la planta se desarrolle completamente. Claro. Entonces a veces nos pasa que clientes, probablemente por un error nuestro de comunicación, nos dice, oye, la planta que les compré el año pasado está súper fea, o que les compré hace 3 años está súper fea. Pero está donde mismo. El primer año creció súper bien y ahora está súper fea, y nos manda una foto y lleva 3 años en el mismo macetero. Entonces ahora, si te da susto hacer este procedimiento, la puedes guardar, tener en el macetero hasta el invierno, para poder cambiarla con más calma, pero va a requerir más agua en el verano, porque tiene un volumen de raíces más pequeño. Si vas a estar dispuesta a regarla todos los días, déjala en el macetero. Si no, mejor espera una mañana fresca o una mañana temprano, plántala y déjala en suelo o en un macetero más grande. Pero sí, espérate que me confundí. Si yo me compro esta ahora, ya, y me la llevo a mi casa, ¿Sí? para ponerla en el patio, yo puedo llegar y hacerlo hoy día mismo, Sí. ¿cierto? Ya. Pero supongamos que a mí no me gusta este macetero y quiero un macetero más bonito o de cerámica. Igual también lo puedo hacer ahora. Igual. Ya. Y si la maceta después me queda chica, porque la planta creció, ahí cuándo yo debería hacer el otro trasplante, suponiendo que sigue en maceta, no en patio. El ideal de un trasplante es hacerlo siempre en invierno. En invierno. Pero si, como esta maceta es de comercialización, para pasarla a una maceta de crecimiento, lo puedes hacer en cualquier época del año. Ah, ya. Lo Sí. hacen. Es que es importante saber esa diferencia porque me ha pasado que mucha gente me comenta por las redes sociales que hacen el trasplante, pero a veces no saben, pues hacen un trasplante de cierto tipo de... Por ejemplo, yo nunca trasplantaría una bugambilia en el verano, porque creo que no va a reunir las condiciones, es demasiado calor, es mejor hacerlo cuando está... Claro, si tú me hablas de un macetero, una trepadora en un macetero como ese, Claro, yo no lo trasplantaría hasta el invierno. claro. Porque eso, ese gesto que hice yo, cómo lo levanto con una mano, lo más probable es que se me disturbe, se me desarme el cubo, Claro, que las raíces se aireen y ahí sí se puede dañar. claro. Entonces lo ideal es en el invierno para un tamaño más grande como ese. Lo mismo un magnolio que yo hice por acodo aéreo, también lo dejé ahí, pero lo trasplanté a una maceta, digamos, en pleno invierno, cuando estaba más, antes de que empezara a florecer. Correcto. Y después ya si lo quiero cambiar de maceta, o si lo quisiera poner ahora mismo en el jardín, no lo voy a poner ahora. Creo No, que no. tiene que estar como absolutamente estancado. No así las plantas tropicales. Las plantas tropicales las trasplantamos cuando están como más activas Perfecto. y ahí no les pasa nada. Yo la trasplanto en invierno la planta tropical y Mira. sí, son diferentes. Franco, cuéntanos un poco de cuál es el proyecto de este vivero y también dónde los podemos ubicar por si alguien quiere comprar rosa. Bueno, el vivero Boti tiene su casa matriz a 25 kilómetros de Temuco, en la comuna de Vilcún, donde tenemos toda la producción de rosas. Prácticamente todo lo que está acá se hizo allá. Antes producíamos algunas cosas acá que son las plantas más de esta zona, las lantanas, las bugambilias, esas cosas, pero hoy estamos enfocados en el desarrollo del vivero en Vilcún. Nuestro fuerte de venta es la plataforma web, boti.cl, con B larga, y a través de ese canal de comercialización despachamos plantas a todo Santiago. Este local físico, el de Curacaví, va a dejar de funcionar en el mes de diciembre para entrar en un periodo de reflexión. Si lo remodelamos y se reabre la próxima primavera o no, es algo que lo vamos a ir determinando con el tiempo. Pero sí vamos a seguir nuestros canales de venta tal cual como los hacemos hoy día, con los mismos plazos, los mismos costos de despacho. E incluso vemos que es más probable que abramos otras rutas intermedias, de Temuco a Santiago, todas las ciudades intermedias, y estamos viendo algo en la quinta región también. Ah, eso está bueno porque nosotros que somos de la quinta, o sea, podría existir la posibilidad que en un futuro ustedes puedan despachar online. Sí, es una posibilidad es despachar online a la quinta región y otra posibilidad es trabajar con un par de distribuidores Claro. en Santiago y en la quinta región. Estamos viendo todas las posibilidades, pero siempre con el énfasis a que nuestro vivero sigue funcionando como lo ha hecho desde el año 2000 en Vilcún. Franco, te doy las gracias de todo corazón. Hoy día aprendimos mucho de las rosas, cuidados, plagas, las variedades y te deseo el mayor de los éxitos Muchas gracias. en tu proyecto y ojalá poder volver a encontrarnos después en Viña ahí con un local o algo online. Ahora los que somos los nuevos fanáticos de las rosas. Bueno, nunca se sabe. Muchas gracias por haber venido y vamos a seguir trabajando para llegar a más puntos y a más ciudades en Chile. Eso ha sido el video de hoy. Espero que te haya gustado.
No te olvides de suscribirte a mi canal, sobre todo dar un like, porque así me ayudas a que el contenido se pueda viralizar. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!